Bueno, ¿será bueno que demos hasta las 9:40 para aquí, gente? ¿O partimos nomás? ¿Irá a llegar ¿Cómo más crees, no? gente? Ya. Vamos a partir con un resumen, así que eso. Después esta es la ayudantía 7. No estoy seguro si es la ayudantía 7, así como el número. Y es de ciclometría, ¿ya? Entonces, la ciclometría es cómo se comporta el aire con el agua. Entonces acá yo escribí, las moléculas de aire son como baldes que son capaces de transportar agua. La capacidad de estos baldes vendrá dada por el estado en que se encuentra el aire, que estará definido por su presión y temperatura. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que estoy intentando decir acá? De que de alguna manera va a haber agua en el aire, vapor de agua. Todos sabemos que cuando vemos no sé, pues cuando vemos el pronóstico del tiempo, vemos conceptos como de humedad relativa, por ejemplo, cosas por el estilo. No sé si se acuerdan cuando en el tutorial de Liz colocamos, o sea, en el caso de estudio que conversamos, si bien no abordamos el tema porque en ese momento no conocíamos, no estábamos viendo esta materia, pero sí esta humedad es importante para distintas cosas, ¿ya? En particular en el tutorial la relacionábamos con el confort térmico, ¿ya? Que a nadie le gusta estar en un ambiente muy seco donde se te van a partir los labios, ¿ya? Y cosas por el estilo. Entonces ahora lo primero que vamos a hacer es repasar los conceptos básicos para que queden todos claros, que todos entendamos bien lo que son, y después vamos a hacer un par de ejercicios. Entonces, tenemos un recinto, aquí hay una masa de aire húmedo, ¿ya? Entonces esta masa de aire húmedo va a estar a una cierta presión, que va a ser la presión atmosférica, va a estar a una temperatura TA y va a tener una cierta humedad relativa, ¿ya? Entonces, para partir la conversación, vamos a suponer que la presión atmosférica es esa, la temperatura es esa, y acá cometí un error. Esto no va a ser phi, sino que va a ser una fracción de vapor, ¿ya? Que va a ser de 0,01, ¿ya? Acuérdense que estamos trabajando sobre una mezcla de gases ideales. Entonces, con esto, como estamos frente a una mezcla de gases ideales, nosotros sabemos que la presión absoluta, la presión atmosférica, va a ser la suma de la presión del aire más la presión del vapor, ¿ya? Y como tenemos la fracción del vapor, eso lo podemos relacionar con la presión del vapor y por ende vamos a conocer la presión del aire, ¿ya? Siendo el PA aire seco. Entonces acá tenemos dos presiones. Una va a ser la presión del vapor, que es de 1 kilopascal, de ese orden, y por otro lado tenemos la presión del aire, que es de 100 kilopascales. ¿Ya? Entonces, si nosotros aplicamos la ecuación de gas ideal, podemos conocer, como conocemos esta masa y el volumen del sistema, vamos a tener esto, ¿sí? Entonces, con estas expresiones, yo puedo conocer al final cuál es la cantidad de moles y la cantidad de masa, ¿ok? Entonces vemos, lo que hay que notar acá es que la cantidad de moles de agua que están en el aire es muy pequeña con respecto a la cantidad de moles de aire, ¿ya? Pasa lo mismo acá. Entonces al final estamos frente a agua, que es vapor, porque son presiones muy bajas. Entonces, si seguimos avanzando, nosotros definimos el concepto de humedad absoluta como el cociente entre la masa de vapor y la masa de aire, seco, ¿ya? ¿Por qué? Porque es cómodo, porque nos vamos a dar cuenta que cuando escribamos los balances de masa, los balances de energía, al final podemos dejar todo en función de la masa de aire seco y trabajar con esta humedad, ¿ya? Y por otro lado también tenemos que si tomamos estas ecuaciones que están arriba y hacemos el cociente, nos vamos a dar cuenta que se van a ahorrar varias cosas. Se va a ahorrar el volumen, se va a ahorrar la temperatura, se va a ahorrar eh,
la constante de gases, la constante universal, y eso nos va a dar como resultado que esta relación va a venir dada por el cociente en las presiones parciales y por las masas molares, ¿ya? Y las masas molares son 0,622 y la presión del aire la podemos escribir como la presión menos la presión de vapor, ¿ya? Entonces esto es lo que se conoce como humedad absoluta, o en verdad humedad específica, y esto es kilogramo de vapor por kilogramo de aire, ¿ok? Entonces ahora, yo les dije ya, tenemos cierta fracción de vapor, y veamos qué pasa. ¿Dónde está el agua que tenemos en el aire? Entonces, fíjense que para la fracción de vapor de 0,01, el estado del vapor es este, ¿ya? Fíjense que estamos a una presión muy baja, ¿ya? Está en ese puntito, ¿sí? Sobre esta presión, esta isobara, que corresponde a la presión de vapor, ¿ya? Entonces tenemos el estado a 20 grados, la presión de vapor es 1,01 kilopascales y podemos calcular esta entalpía, ¿ya? Entonces, la entalpía de la mezcla, ¿sí? Va a venir dada por la suma de la entalpía del aire, más la suma de la entalpía del vapor, ¿ya? Entonces, cuando estábamos de forma presencial lo escribíamos así, ahora contamos con is para conocer estos valores. Pero al final, ¿esto qué quiere decir? Que por un lado vamos a tener el Cp por la temperatura del aire, ¿sí? Y más la humedad específica por la entalpía del vapor, que es la que puse anteriormente en el slide con el diagrama TS, ¿ya? Entonces, lo interesante de esto es que al final yo agarro este valor de H1, tengo, al final acá tendría que poner masa de aire y masa de vapor, pero con la humedad específica yo puedo dejar todo en función de la masa de aire. Entonces yo multiplico por la masa de aire seco acá y obtengo el valor de la entalpía, ¿ya? El H mayúsculo. Otra cosa es que si ustedes van a trabajar a mano por esas cosas de la vida, esta entalpía del vapor ustedes la pueden aproximar a la entalpía de vapor saturado y van a encontrar que es un valor muy cercano, que no varía casi nada. Entonces ahora, ¿qué pasa cuando aumentamos la fracción de vapor por medio de la adición de vapor al recinto? Ya, entonces vamos a decir, ya la temperatura se mantiene constante, la presión también la vamos a mantener constante. La presión no se va a mantener constante porque vamos a estar midiendo masa en un volumen confinado al final. Y debería aumentar, pero no consideramos eso para este ejemplo, ¿ya? Entonces, veamos qué pasa con los parámetros. Nos vamos a encontrar con que aumenta la presión de vapor, disminuye la presión del aire. Y por último, vamos a tener que la humedad absoluta aumenta, po. ¿Por qué? Porque ahora hay más agua en el aire, po, ¿no es cierto? Entonces, fíjense dónde está el estado, ¿ya? Vemos que el estado del vapor ahora va a otra isobara, que es la que va por acá, ¿no es cierto? Y este iría aquí. Entonces esta isobara era de 2, algo pascales, ¿ya? Entonces, el estado del vapor nuevamente son a 20 grados Celsius y la presión del vapor es esa. Y nuevamente, fíjense que tenemos la misma entalpía para el vapor. ¿Ya? Esto es calculado con el IS. ¿Ya? Varían en decimales. Entonces, lo que hay que entender es que a medida que aumentamos la fracción de vapor, nos vamos a ir acercando a la línea de vapor saturado. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué pasa si seguimos aumentando la fracción de vapor? Ahora subamos del 0,02 al 0,03. Y ahora nuevamente recalculemos los parámetros. Tenemos que la presión de vapor es de 3,04 kilopascales y que la presión del aire es tanto. Y además tenemos una nueva humedad absoluta que es, como se puede esperar, mayor a la anterior. Ya, entonces ahora vamos al diagrama TS de nuevo. Ya, y calculo el estado y miren con lo que me encuentro. ¿Con qué me encuentro? ¿Cómo salté de acá para acá? ¿Qué pasó? Se condensó todo el agua del aire, ahora está seco. Ahora tenemos aire seco y agua líquida, por ejemplo, en las paredes del recinto. Entonces,
calculemos la presión de saturación del vapor. Entonces vamos a considerar agua con calidad 1 y a la temperatura de 20 grados Celsius. Y esta es la presión de saturación. Entonces ahora volvamos a ver el valor que habíamos obtenido para la presión para la fracción de 0,03. Entonces fíjense, la presión del vapor que nos dio es mayor a la presión de saturación. ¿Sí? ¿Qué va a significar eso? Que la presión de saturación del vapor va a ser un indicador del límite de agua que puede retener el aire a la temperatura de 20 grados Celsius y presión atmosférica. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre con el sistema? Lo que va a pasar ahora es que vamos a tener una fracción de agua líquida que va a estar en el aire y una fracción de agua líquida que va a estar en estado líquido. ¿Ya? Entonces, el estado de agua líquida, ¿ya? Si ustedes se preguntarán cómo lo calculo, cómo sé sus propiedades, va a ser simplemente agua líquida que va a estar a presión atmosférica. ¿Ya? Entonces, si volvemos a mirar acá, acá, bueno, ustedes saben que las isobaras están medias pegadas, pero esta línea al final vendría siendo esta, que sería presión atmosférica. ¿Ya? Eso. Ya. Entonces ahora vamos a hablar de un concepto que es la humedad relativa, que es el cociente al final entre la humedad que tiene el aire con la humedad máxima que este puede retener. ¿Ya? Entonces la humedad que tiene el aire partido por la humedad máxima. ¿Ya? Entonces en este caso, como les decía antes, nuestro indicador de cuando el aire esté saturado va a ser la presión de saturación del vapor. Entonces yo hago el cociente entre estas dos presiones y me voy a encontrar con la humedad relativa. ¿Ya? Entonces, al agregar más vapor al sistema, el aire va a estar saturado, por lo que pasado el límite, el agua quedará en estado líquido. Ya, entonces ahora nosotros podemos corregir lo que habíamos hecho anteriormente, porque habíamos llegado, habíamos dicho, habíamos calculado igual como lo hicimos para las fracciones, nos dimos cuenta que nos pasamos del límite, entonces para corregir esto, nosotros ponemos la presión de saturación. Ya, entonces este es realmente el valor o la cantidad de agua que puede retener el aire en este estado de 20 grados a presión atmosférica. ¿Ya? Entonces, por último, vamos a chequear las humedades relativas de cada caso. Entonces nos damos cuenta que a medida que aumenta esta fracción de vapor, el vapor se va a ir saturando, o sea que la presión relativa, o sea, la humedad relativa va a ir aumentando. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa ahora si empezamos a enfriar el aire? Entonces, ahora vamos a suponer que el aire se enfría a presión constante desde el estado 1 que definimos. Entonces, supondremos que la temperatura va a bajar a 14 grados Celsius y vamos a calcular las propiedades. ¿Ya? Nos dábamos cuenta que la humedad absoluta específica es igual a la humedad que había al principio, o sea que el aire tiene la misma cantidad de agua, pero ¿qué nos vamos a dar cuenta también? Que las presiones son iguales, ¿ya? Pero lo que cambia es la presión de saturación, ¿sí? Para la isobara, la que me estoy... O sea, cambia la presión de saturación porque disminuye la temperatura al final, ¿ya? Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Que la humedad relativa comienza a aumentar. Y esto es un indicador de que a medida que baja la temperatura, el aire pierde su capacidad de retener agua. Entonces vamos al diagrama TS. Tenemos ahora nuestro proceso anterior. Nuestro proceso anterior había sido este, ¿cierto? Pero ahora nuestro proceso va a ser este, de que se enfrió a presión constante. ¿Ya? Entonces, nos vamos a ver por esta línea, por la isobara. Y también notamos que a medida que nos vayamos moviendo por acá, a medida que vayamos enfriando, nos vamos a ir acercando cada vez más a la campana. ¿Ya? Entonces esto significa, como les decía antes, que el aire comienza a perder su capacidad de retener agua. Ya, pues. Entonces, ahora revisemos el último concepto que nos queda, que es la temperatura de rocío. La temperatura de rocío consiste en la temperatura en la que el aire empezará a condensar. ¿Ya? Va a ser la temperatura a la que el aire va a empezar a botar agua, que se nos va a producir este fenómeno al final de tener las dos fases, líquida y vapor. ¿Ya? Entonces,
primero que nada tenemos que la temperatura de rocío va a corresponder a la temperatura a la que el vapor se satura a la presión de vapor, ¿ya? O sea que nosotros nos estamos moviendo por la isobara del 1,0313 kilopascales, entonces nosotros buscamos la temperatura de saturación, que va a ser función de la presión, ya que en este caso va a ser la presión de saturación, ¿ya? Entonces esto nos va a dar 7,162 grados Celsius, ¿ya? Entonces yo puedo decir que yo cuando lleve el aire a esa temperatura, voy a empezar, por ejemplo, en la ventana que tengo al frente, a ver un condensado, ¿ya? Entonces vamos a ver el diagrama de ese que pasa. Acá lamentablemente luché mucho para que esta campana llegara más abajo, no lo logré. Pero si yo la extiendo, es eso, ¿ya? O sea que este punto de acá, está sobre la campana. Perfecto. Es vapor saturado. Y por otro lado vamos a tener que la humedad relativa, en este caso, será phi igual a 1, ¿ya? Pero la humedad absoluta va a seguir siendo la misma, ¿ya? Entonces, fíjense que al final es como si llegara justo al punto donde este isobara cambia su pendiente. Ya, pues. Entonces, ¿qué pasa si disminuimos más la temperatura ahora? Vamos más allá del punto del rocío, lo vamos a llevar a 2 grados Celsius. Entonces, como se va a enfriar con su máximo contenido de agua, este va a empezar a condensar, ¿cierto? Entonces, por lo que la presión de vapor será igual a la presión de vapor de saturación a 2 grados Celsius. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que vamos a poder calcular la presión de vapor para este nuevo estado, que iba a ser de este valor, y podemos recalcular la humedad relativa. Entonces ahora nos damos cuenta que tenemos una humedad relativa, o sea, una humedad absoluta menor, pero que la humedad relativa sigue siendo 1, ¿ya? Entonces este es el tipo de cosas, como el tipo de condiciones que uno tiene que considerar en ejercicio. O sea, por ejemplo, yo paso por un enfriador para deshumidificar aire, y ya, pues, lo que salga del deshumidificador va a tener una humedad relativa igual a 1, a menos de que me digan lo contrario, y que me pongan un caso medio extraño por ahí. Entonces vamos al diagrama TS. Acá tengo un problema, pero lo que quiero mostrar es esto. Nuestro puntito estaba acá, el anterior, y ahora estamos acá abajo. Nos movimos por la línea de vapor saturado, ¿ya? Y fíjense que al otro lado nos apareció un puntito, ¿ya? Entonces podemos observar el punto de vapor saturado sobre la línea 6. Entonces, ¿qué pasó con el agua que se separó del aire? Acá está, ¿sí? Está a 2 grados Celsius a presión atmosférica. Ya, bueno, ahí está el puntito. De hecho, este es el puntito real. El puntito que estaba antes era el del estado anterior. ¿Ya? Que tuvo un problema ahí y el is reventó y se me borró todo el código y no lo había guardado. Así que eso. Ya, entonces no sé si a alguien le queda alguna consulta. Bueno, acá noté como conclusión que nuevamente tenemos que el agua del sistema se encuentra en dos fases. Una fracción se encuentra en el aire a su respectiva presión parcial PV6, mientras que la fracción líquida se encuentra a presión ambiente a la temperatura T6. ¿Ya? Y este condensado lo apreciamos en las superficies. Ya, ¿alguna consulta? Alguien que no tenga claro, quizás debería haber preguntado como en el momento, pero queda claro lo de ciclometría al final, como estos conceptos generales, cómo trabajar y esas cosas. ¿Alguien tiene alguna consulta antes de empezar con los Eh, ejercicios? yo tenía una duda, pero igual tenía que ir como en la tarea, entonces no sé si te lo hago ahora o al final. Ya, al final. Ya, dale. ¿Ya? Ya. Bueno, entonces, el primer ejercicio es el siguiente. Un edificio tiene un volumen de 140 metros cúbicos y se desea mantener a una temperatura interior de 25 grados Celsius y humedad relativa del 50% en un día de invierno. Entonces nos dicen que el sistema de ventilación del edificio hace circular aire por él a un caudal de 0,002 metros cúbicos por segundo. Hoy no arreglé esto, sorry, de los índices. Ya, entonces este se encuentra a una temperatura de 5 grados Celsius
y una humedad relativa del 30%, o sea que al final es el aire que está afuera. La potencia térmica del edificio que sale al ambiente claro, corresponde a 1,5 kilowatts, y nos dicen un humidificador provee de la humedad necesaria para alcanzar el nivel de humedad deseado. Para esto se utiliza vapor saturado a 100 grados Celsius. Entonces nos dice además que calentadores eléctricos proveen la energía térmica necesaria para mantener el edificio a la temperatura deseada. Entonces nos dice, asuma que el aire dentro del edificio está completamente mezclado. Entonces, con esto tenemos que determinar el flujo máximo de vapor, que debe ser añadido en el humidificador, determinar la potencia térmica que deben aportar los calentadores al edificio, determinar la masa de vapor de agua dentro del edificio, y por último, determinar la temperatura en las murallas dentro del edificio que creen que hubiera condensación. ¿Ya? Entonces, al final lo que tenemos es esto. Estos problemas son importantes. Es importante la climatización. Todos los que viven en un edificio saben que hay algún sistema de ventilación, probablemente. Y entonces lo que tenemos es esto, tenemos un caudal de ventilación que entra a ciertas condiciones, que están acá. El volumen, el edificio lo quiero mantener a ciertas condiciones también. Tengo un volumen y tengo calor que se disipa hacia al ambiente, y también tengo calor que se genera dentro en estos calentadores eléctricos, ¿ya? Y por último tengo un flujo de vapor, que es vapor saturado, a la temperatura de 100 grados Celsius, que ingresa al edificio para poder alcanzar las condiciones de humedad que deseamos, ¿ya? Y por último tenemos un flujo de un caudal de salida, ¿ya? Entonces, el primer paso siempre es calcular el flujo máximo de aire seco, ¿ya? Entonces acá yo les puse que existen dos caminos. Uno es como conocemos del caudal de ventilación, su temperatura, presión y humedad relativa, nosotros podemos calcular la humedad absoluta, ¿cierto? Entonces esta la vamos a relacionar con la presión de vapor, ¿sí? Por medio de esta fórmula, y con esto podemos conocer la presión del aire, ¿sí? Y después podemos aplicar gas ideal, acá falta un puntito arriba, y podemos conocer cuánto es el flujo máximo de aire, ¿ok? Bueno, y la otra opción es esta, que podemos calcular la densidad del aire húmedo por medio del IS, y esta la podemos relacionar con el caudal de ventilación, ¿ya? Entonces obtenemos el flujo máximo, y luego sabemos que este flujo máximo va a ser el flujo máximo del aire más el flujo máximo de vapor de agua, y en particular este flujo máximo de vapor de agua va a corresponder al flujo máximo de aire multiplicado por la humedad específica, ¿ya? Y con esto vamos a obtener el mismo resultado, ¿ok? Entonces, calculado eso, que siempre es como el paso cero de los ejercicios, podemos analizar ya cuánta es el agua que debemos añadirle al aire para que cumpla con los requerimientos establecidos, ¿ya? Entonces, conocemos cuánta agua lleva el aire y cuánta agua queremos que lleve al final. ¿Por qué? Porque conocemos cuánto es la humedad relativa dentro del edificio a las condiciones que deseamos esa humedad relativa. Entonces, podemos determinar que la humedad específica es esta, ¿ok? Entonces ahora simplemente realizamos el balance de masa para el sistema. Siempre que trabajamos esto es bueno hacer los balances de masa por separado. Como es de esperarse, el balance de masa del aire, al final es el aire que entra es igual al aire que sale, si es que no me dicen lo contrario. Y por otro lado, el balance de masa para el agua va a ser este aire seco multiplicado por su humedad específica, más el vapor que le estoy metiendo. Todo esto son flujos de aire compuesto. Y esto igual a la masa de aire que sale en 3, al final que se va del edificio, multiplicado por su humedad específica, ¿ya? Que ya la he determinado. Entonces con esto yo digo, ya, para obtener las condiciones que quiero, tengo que agregar 0,0002094 kilogramos por segundo de vapor, ¿ya? Entonces, para determinar la potencia térmica ahora que deben aportar estos calentadores,
vamos a tener que realizar un balance de energía en el edificio. Entonces, para esto será necesario conocer los estados de aire de entrada y salida, y esto lo podemos determinar por medio del IS. Entonces voy a abrir el IS. Y bueno, la idea de esto un poco es dejar claro. Ahora, si tuvieran la tarea, yo creo que ya están máquinas con esto, quizá partidos de muy atrás. Ya pues chiquillos, entonces acá yo escribí el código del estado 1, que es lo que es al final la entrada al edificio. Este ejercicio lo he intentado hacer de otra forma antes, pero me di cuenta que así funcionaba. Tenemos la temperatura 1, humedad relativa a 1 y presión 1. ¿Ya? Entonces yo con esto puedo llegar y escribir que la humedad específica, con esta función de umrat, para el aire H2 le doy estos parámetros y me da la humedad específica. ¿Ya? Entonces ahí todo bien. Luego calculo la entalpía. Esta entalpía está en función del aire seco. ¿Ya? No del flujo total, no del flujo de aire húmedo. Ya era lo que les decía antes, que es el Cp por T más omega T. Y por último, calculo la densidad. ¿Ya? Acá tengo en todo caso las dos formas con las que podemos calcular el flujo más seco de aire seco. ¿Ya? Luego tenemos el estado del vapor, que es simplemente agua saturada a 100 grados Celsius, y podemos conocer su entalpía. Y por último, tenemos el estado del edificio al final, que conocemos temperatura, presión, conocemos también el omega, bueno, y el phi, la humedad relativa. Y con eso puedo determinar entalpía. ¿Ya? Bueno, acá está el balance de masa que hicimos al principio. Y por último, vamos a tener balance de energía del edificio. ¿Ya? Que eso lo vamos a ver en la PPT. ¿Ya? Pero al final lo que quería mostrarles es que podemos con las funciones de LIS ir calculando cada una de estas cosas. Pablo, Dime. con respecto al IS, cuando tú pones, por ejemplo, humedad relativa, paréntesis, H2O, esa es Ujú. como la mezcla ideal de aire húmedo. Sí, pues. Sí, pues mira, tú te vas acá y bueno, y como la ciclometría es algo que se utiliza demasiado, el IS, bueno, ustedes ya saben que el IS tiene ya los fluidos reales, tiene los gases ideales, tiene los polinomios NASA, y también tiene un apartado especial para aire húmedo, ¿sí? Para tratar esta combinación de gases ideales al final, de aire con agua. Y después se van a dar cuenta, viendo la preclase, que hay más cosas que están en el IS que tienen que ver con esto. ¿Ya? Ah, Así bueno. que ¿Y ustedes se la, ponen acá la y variable trabajan R que con te esto. pide? ¿Ah? La variable R que te pide, ¿cuál vendría a ser? Porque Ah, te ya. pide Sí, temperatura, presión y R. sí, pero partamos, en vez de hablarlo por ahí, partamos que cuando yo me meto a este apartado de LIS, ya, qué bueno que hiciste el alcance para que lo dejemos bien claro. Cuando yo me meto acá, veo que todas estas cositas que calculamos antes, las puedo calcular para el aire húmedo. Ya, entonces al final, ¿qué me dice esto? Que pucha, que yo no voy a tener que estar escribiendo estas ecuaciones del 0,622, ¿cachai? Que igual es súper engorroso quizás, y a uno se le olvida, ¿cachai? Y cosas por el estilo, entonces acá ya está todo. Entonces, por ejemplo, acá el amigo, estamos hablando de humedad específica. Entonces vamos a ir acá y es un rat. Bueno, acá ustedes pueden ver que es kilogramo por kilogramo y al tiro van a decir, ah, ya, es la específica. Entonces, fíjense que acá, al igual que antes, nosotros tenemos, IS nos va a decir, ya, ¿qué propiedades independientes me va a ingresar para conocer el estado? Entonces, y acá puedo seleccionar temperatura, entalpía específica, temperatura de bulbo húmedo, temperatura de rocío y humedad relativa, ¿ya? Puedo seleccionar estas de acá. Y en particular el R, como me preguntabas, vendría siendo humedad relativa. Fíjate que ahí aparece el R, Ah, ya. Buena. ¿ya? Entonces queda claro cómo se ocupa el IS para calcular esto. Yes. Ya.
Entonces ahora voy a volver. Ya, entonces con el mismo is que les acabo de mostrar anteriormente, obtenemos esta tabla. ¿Ya? Obtenemos, estos son la humedad específica, estos son el flujo másico de agua. ¿Qué más hay? Bueno, acá está el flujo másico de aire. Ah, no, este es el flujo másico y el flujo másico de aire. ¿Ya? Y al final, a lo que voy es que pudimos determinar todo, la entalpía, tenemos todo lo necesario al final para hacer el balance de energía. ¿Ya? Bueno, entonces, en este caso, el balance de energía va a ser, tengo el caudal de ventilación que entra, tengo el vapor que entra, tengo el aire que sale, tengo la energía térmica que al final se está yendo al ambiente, y por último, tengo el calor que entra acá, ¿ya? Que es el de los calentadores. Entonces, con esto, yo puedo plantear el balance de energía del sistema, ¿ya? Que acá está. Y fíjense que se escribe en función del aire seco, ¿ya? Y se multiplica por las entalpías que tenemos acá. El M vapor lo calculamos también. El H vapor va a ser simplemente la entalpía. Y así. Ya el Q de pérdida también lo conocemos. Entonces ahora, con esto determinamos el calor que ha aportado al final al edificio por estos calentadores, ¿ya? Entonces, este calor lo que está haciendo al final es compensar por un lado estas pérdidas del ambiente para poder mantener la temperatura constante, pero además lo que está haciendo es calentar el aire hasta la temperatura del edificio, ¿ya? Entonces acá, yo cuando yo vi este ejercicio de un libro, entonces me puse a hacerlo y lo primero que pensé fue esto, que acá había un humidificador, ¿cachai? Además que yo no estoy con el profe, y entonces entra el aire acá y le tiro el vapor. Y le tiro el vapor. Entonces lo que me estaba pasando es que ya, yo hacía el balance de energía y todo, ¿cachai? Y la humedad relativa que obtenía era de, no sé, 1,6, ¿cachai? Entonces yo decía, chuta, no funciona esto porque al final es como, de hecho el IS me advertía, me decía, oye, la humedad que estáis dando no la puede retener el aire como vapor, ¿cachai? Entonces después por eso me di cuenta que en el ejercicio lo consideraban de esta forma, ¿cachai? Pero al final ahí es cuando puede aparecer, cuando uno ya ve un ejercicio más focalizado, uno puede encontrar un calentador acá, después viene el vapor, ¿cachai? De alguna manera el vapor igual me va a calentar el aire, entonces al final dense cuenta que todo esto responde al final a lo que hemos estado haciendo en el curso, a hacer balances de energía, etcétera, etcétera, balances de masa. ¿Ya? ¿Quedó claro el ejercicio? O sea, esta parte del ejercicio. Ya, Sí, ya, perfecto. Ya, entonces ahora procedamos a determinar gracias amor, determinamos la masa de vapor en el edificio, ¿ya? Entonces, a partir de esta humedad específica podemos determinar la presión de vapor y tal como lo hicimos para determinar el flujo de aire seco, planteamos esto, ¿sí? Determinamos la presión de vapor, determinar la fracción de vapor, podemos determinar la masa de vapor, ¿ya? Entonces, bueno, es bastante simple. Conocemos el volumen del edificio, la masa molar del agua, obviamente. Conocemos todo. Así que el vapor al final que hay en estos 140 metros cúbicos es solamente 1,6 kilogramos, ¿ya? Que es muy poquito al final en relación a todo el aire que hay. Entonces, ¿cuál será la temperatura que estará en las paredes para que condense el agua en ellas? Va a corresponder a la temperatura de rocío, obviamente, y esta corresponde a la temperatura de saturación del vapor a la presión de vapor 3, que ya la conocemos, ¿ya? Entonces vamos a tener esto, que la temperatura de pared al final va a ser igual a 13,86 grados Celsius, ¿ya? Eso. Voy a pasar al siguiente. Ya. Este ejercicio es súper bueno porque al final uno incorpora
varios elementos. ¿Ya? Entonces nos dicen, para reducir el consumo de energía de un sistema de aire acondicionado se agrega un bypass. ¿Ya? ¿Qué es un bypass? Es esto de acá. Entonces es como una suerte de válvula al final, que esto yo lo puedo cerrar. Esto de acá, si yo lo tengo como está acá, si está cerrado, el aire va a llegar, supongamos que estaba vacío, y va a decir, chucha, por acá no me voy. Ah, ya. Entonces, todo el aire se va a ir por acá, ¿cierto? Entonces, ese es el bypass al final, controla cuánto flujo, cuánto caudal va a pasar por este enfriador, ¿ya? Entonces, sería un bypass. El bypass permite que solo una fracción del flujo sea enfriado para controlar la cantidad de humedad del aire a acondicionar, ¿ya? Entonces, al final, lo que quiere hacer este sistema es como decir, pucha, ¿para qué vamos a enfriar todo el aire si después lo vamos a calentar? O sea, enfriemos lo que tengamos que enfriar para botarle el agua y después calentamos menos, ¿ya? Entonces, en este caso, un flujo básico de aire de 5.000 kilogramos por hora a una temperatura de 32 grados Celsius y una más absoluta de tanto. Y nos dicen que la salida se desea suministrar aire a una temperatura de 18 grados y una humedad absoluta de 0,008 kilogramos de agua por kilogramos de aire. Ya, entonces tenemos dos casos. El primer caso es con el bypass cerrado. Entonces todo el aire pasa por el intercambiador de calor de enfriamiento y nos dicen determina la temperatura después del intercambiador de calor de enfriamiento, el calor removido por el enfriador y el calor agregado por el recalentador. Y además nos dicen muestre el proceso esquemático en la carta ciclométrica. ¿Ya? Que, bueno, por lo que cacho, todavía no es la carta ciclométrica, pero hoy día en la preclase ya va a estar explicado. Igual lo voy a explicar acá. Y también tenemos un segundo caso, que es con el bypass funcionando, y nos dicen si el aire al pasar por el enfriador alcanza una temperatura de 4 grados Celsius, determina el flujo básico a través del enfriador, el calor removido por el enfriador y el calor agregado por el recalentador. ¿Ya? Entonces, se muestra el proceso esquemático de la carta ciclométrica. Entonces, partimos. Ya, entonces tenemos, vamos a ir por el caso A, obviamente, este bypass está cerrado, entonces tenemos el estado de entrada que va a corresponder al estado 1. Vamos a tener el enfriador que va a corresponder al estado 2, ¿ya? Y al final, ¿qué quiere decir esto? Que todo el aire que está acá está a 1, después tengo el enfriador, todo el aire acá va a estar en estado 2, y por último tengo el calentador y todo acá va a estar en el estado 3. Entonces, ya. Nos vamos al is. Nos vamos al is. Eh, ya, nos vamos al is. Ya, ponemos las condiciones de operación. Y lo que hacemos es determinar los estados. ¿Ya? Entonces, el primer estado lo conocemos todo. ¿Sí? El primer estado lo conocemos todo. Y del segundo estado conocemos. Ya, esto lo voy a explicar acá. Entonces yo tengo aire con una humedad. ¿Sí? Y yo lo que deseo al final esto podría ser como el aire acondicionado de una casa, que al final el aire entra con una condición y yo lo quiero con una que yo sé cuál. ¿Ya? Entonces al final estamos viendo qué pasa entre medio. Entonces, si yo conozco la humedad acá a la salida, ¿cuál va a ser la humedad acá? La humedad específica acá. A ver, no sé si alguien me lo puede decir.
¿Cómo fue? Ya que yo les estoy diciendo lo siguiente. Tengo aire que entra con una humedad. Y yo sé que yo diseñé este sistema para que saliera a esta humedad. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la humedad del estado 2? Del aire que está acá. Acá, todo este aire. ¿Qué humedad debería tener? ¿Qué humedad específica? La misma de 3. La misma de 3, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo sé cuánta agua tiene que tener. Y entonces esta tiene que ser igual a la de salida. Porque si se fijan acá, yo no estoy agregando agua en ninguna otra parte, ¿cachai? Entonces con este enfriador yo tengo que lograr esa condición. Ya, ¿y qué podemos decir de la humedad relativa después del enfriador? ¿Cuánto es? De hecho, ni siquiera eso, de haber partido preguntándole así como, ya, pero ¿qué hacemos ahora? Tenemos la humedad nomás y tenemos presión. ¿De dónde sacamos la tercera propiedad? Esa sería como la pregunta. Entonces ahí usted me tendría que haber dicho, sí, la humedad relativa. Esa la podemos obtener y ya. ¿Y cuánto es la humedad relativa ahí? Debería ser uno, ¿no? Debería ser uno, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nosotros estamos enfriando. Al principio de la IoT vimos ya, entonces cuando empiezo a enfriar y ya estoy saturado, o sea que partimos por acá, empecé a bajar, choqué con la campana, me saturé, voy a empezar a sudar, a botar agua, ¿cachai? Entonces al final vamos a tener que el aire hasta donde se enfríe y voy a quedar por acá. Entonces, por todo este camino, yo lo que hice fue condensar, ¿ya? Entonces, siempre que hay un enfriador, usted a la salida, a menos de que crear lo contrario, una condición extraña, especial, quizás inimaginable, puede no ser así, ¿ya? Pero es así, por el momento, ¿ya? ¿Una Ya, consulta? dime. Entonces, si no hemos agregado agua en ningún momento, omega 1 va a ser igual a omega 2 y va a ser igual a omega 3. No, pues, porque acuérdate que omega 1 entra, ¿sí? Entra con su temperatura, su presión, pasa por el enfriador, al final es como si omega 1 estuviera acá. Eh, este es el punto 1, ¿sí? Entonces el enfriador hace que baje la temperatura por la misma isobara, pues, como lo vimos al principio en el resumen. ¿Cachai? Entonces esto va a empezar a bajar la temperatura hasta que el aire se va a saturar, ¿sí? Y después cuando el aire esté saturado, va a empezar a... Acá vamos a tener el punto de rocío. Y por último, va a seguir descendiendo la temperatura y acá ya vamos a tener una variación del omega. ¿Cachai? Acá ya tenemos una fracción de agua en el aire que salió. ¿Sí? Ah, ya, pierdo ¿Cachai? agua al final. Entonces, este es el estado 2. ¿Cachai? Entonces, Ah, ya, al final el agua que condensa es agua como que se me va del aire, por decirlo así. así es. Ella va a salir como condensado. ¿Ya? Ese es como el agua que no sé si cuando caminan por el centro o cuando caminaban por el centro y está lleno de estos aire acondicionados que son como modulares, así que es como la oficina con aire acondicionado y tú pasas por abajo de las unidades exteriores y te cae una gota de agua así en la cabeza. Igual, al menos en teoría agua limpia, ¿ya? Sí, Ya, son eso asquerosos. es lo que observamos en la vida real, ¿ya? Entonces queda claro cómo pudimos determinar el estado 2 a partir de las humedades. Ya, esto es como lo que hay que tener claro. O sea, es como tú vayas a hacer un ejercicio y estos son el tipo de cosas que se tienen que ocurrir. ¿Ya? Ya. Entonces, volvemos y tenemos que con el IS podemos calcular todas estas propiedades. No sé si le quieren echar un ojo a cómo lo hice, pero al final es lo que les estaba hablando. Ya, tengo todas las propiedades de 1. Con el IS calculo la entalpía, calculo la humedad relativa de 1 también, para conocerla solamente. Después para el estado 2 tengo que el omega es igual al omega de salida, o sea, el omega de 3, el phi 1, o sea, sí, pues, el phi es, la omega relativa es 1, te conozco la presión también, calculo entalpía, temperatura,
Y por último, el estado 3 que también lo tenemos fijado, ¿ya? Entonces ahí ya estamos listos con las propiedades, ¿ya? Entonces ahora tenemos que hacer balance. Ya, pues. Entonces seguimos avanzando. Entonces, el primer paso siempre es determinar el flujo másico de aire húmedo dentro del sistema. Podemos hacer esto mismo con lo que hicimos anteriormente, en el otro ejercicio. Tenemos estos dos caminos y ahora, como es flujo másico, tenemos un camino más. Y es decir, que el flujo másico que me dan, que es de aire húmedo, de aire con agua, lo podemos relacionar con el flujo másico de aire, descontándole la humedad específica. ¿Ya? Eso. Así que con esto yo puedo obtener el flujo másico de aire. Así que va a ser ya 1,372 kilogramos por segundo. Entonces ahora vamos a realizar nuevamente los balances de masa y energía para el proceso 1-2, que es en el enfriador, al final, que es este proceso de deshumidificación. ¿Ya? Entonces después usted va a entender, es un proceso de deshumidificación, entonces va a ser de esta forma, ¿cachai? Y para eso sirve la carta ciclométrica también. Entonces, balance de masa del aire, no sorprende a nadie, y tenemos el balance de masa del agua. ¿Ya? Entonces vamos a decir ya la masa de aire seco por la humedad específica, lo que entra, lo que sale, y aparte, como es un enfriador, y como yo sé que ya determinamos que hay una variación de humedad específica en el sistema, va a haber un flujo másico de condensado, ya que corresponde a ese de ahí. Entonces después yo le voy a hacer el balance de energía al enfriador, ¿ya? Entonces yo conozco todo esto y además tengo que un calor que sale porque se enfría, ¿no es cierto? Y con esto yo determino ya el Q, la transferencia de calor al final que voy a tener, el calor que va a retirar este enfriador. Ponte tú, puede ser un serpentín, va a ser de 43,59 kilos, ¿ya? Bueno, esto vendría siendo un aire acondicionado medio grandote. Bueno, es bueno que sepas, por ejemplo, que en vez de tener puro aire acondicionado como modular en la oficina, nosotros podemos tener un aire acondicionado como centralizado, por ejemplo, para un edificio, y eso vendría siendo mucho más eficiente. Pero bueno. Y también realizamos el balance de masa de energía para el proceso 2-3. Entonces tengo balance de masa de aire, balance de masa de agua. Entonces acá, si nos damos cuenta, no varía, ¿sí? No hay salida ni entrada de agua en ninguna parte. Entonces después realizamos el balance de energía. ¿Ya? Ya va a ser el flujo másico de aire seco por la entalpía de 2, más el calor transferido del calentador hacia el aire, y esto nos va a dar el estado del aire en 3. ¿Ya? Y esto nos da 10,21 kilowatts. Entonces, el bypass, lo que nos va a permitir ahora es como evitar que este cubo de enfriamiento sea tan grande al final. ¿Sí? Vamos a enfriar solo una porción del aire para que bote su humedad nomás, y la otra no la vamos a tocar. Entonces después va a haber una mezcla y vamos a ahorrar también en este calor entregado por el calentador. ¿Ya? Entonces existe la carta ciclométrica, que es esto de acá, que fíjense que tiene un eje que es humedad específica y el otro eje es la temperatura, ¿ya? Y ahí ustedes van a ver esta carta y va a estar llena de líneas, es una cuestión así, pero es una cuestión así más o menos, fíjense. Es algo así. Entonces, cada una de estas líneas tiene un significado, ¿ya? Y que son de utilidad. Porque tal como les pongo acá, yo obviamente no puse todas las líneas. Por un lado tenemos que estas líneas verdes, que están cruzadas, ¿ya? Que no es como usualmente lo que se usa, pero al final esto nos va a indicar el volumen específico al que se encuentra el estado.
Y por otro lado, tenemos que esta línea de acá arriba va a simbolizar el aire saturado. Entonces todas estas líneas que van abajo, que van divergiendo, son líneas de humedad relativa constante, ¿sí? Y también, que no se ve acá, estas líneas verdes son muy parecidas a las líneas de entalpía constante, ¿ya? Entonces uno cuando está ahí en la U no tenía hélice, ocupáis la carta, porque conocíais temperatura, humedad, y bueno, y esto estaba a una presión ya que ya conocemos, entonces conocíais temperatura, humedad, y te ibais. Y te paráis en el punto y sacáis todas las demás propiedades, ¿ya? Entonces, no sé si se entiende cómo funciona esto, un poquito. Igual quizás es medio extraño verlo de buenas y primeras, pero fíjense que lo útil es que acá yo puedo describir mi proceso, puedo describir qué pasa con mi mezcla de aire con vapor de agua. Entonces tenemos el estado 1, que es aire caliente al final que entra afuera, con mucha humedad, que está acá como a 30 y tantos grados y que tiene una cierta humedad. Entonces después viene el proceso 1-2, que era el del enfriador. Entonces acá vamos a tener que la humedad específica, el aire se enfría a humedad específica constante. ¿Sí? Voy a hacer una rayita acá. ¿Y qué pasa cuando llego a este punto de acá? Que acá tengo el aire ya saturado. Entonces ya cuando está saturado, se va por la línea de humedad relativa igual a 1, que es esta de acá. ¿Cachai? Entonces, esto bota agua y llego a un nuevo estado al final que va a estar dado por una humedad específica distinta y por otra temperatura. ¿Sí? Y luego, después de que enfrío el aire, puedo aumentar su temperatura de nuevo con el calentador. O sea que acá tenemos ya el proceso de calentamiento. ¿Sí? Y eso vendría siendo lo que está pasando al final en nuestro sistema de aire acondicionado. ¿Alguna consulta? ¿Queda claro? Tengo una duda. Ujú. ¿Con qué calculabais la entalpía para hacer los balances de energía? Ya. ¿Con propiedad, no? ¿Como con calidad y con qué más? O sea, no con calidad. O sea, voy al tiro para allá. Las entalpías las calculé así. Para el estado 1, la entalpía dependió de la temperatura, la humedad relativa y la presión. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ah, pero espérate, este no es el ejercicio, ¿no? Bueno. Este sí, disculpa. Ya, acá conocíamos temperatura, presión, la presión siempre la conocemos, y tenemos la humedad absoluta. ¿Ya? Entonces con esto tenemos que la entalpía depende de estos tres parámetros para el estado 1. Para el estado 2, vamos a tener que conocemos el omega, el phi y la presión atmosférica. Con esto determinamos la entalpía. Ya podemos determinar la temperatura también. Para el 3, esto acá. Ahora que, ahora que lo pienso, el balance de energía. Ah, ya, acá está. Esto es lo que quería comentar. Ya, entonces yo determiné el condensado con los balances de masa y luego es importante saber de dónde sale el H del condensado. Entonces recuérdense que el condensado siempre va a estar a la presión de la mezcla y a la temperatura de la mezcla al final. Es como si sale y en vez de estar a una presión parcial y todo eso, queda a la presión de la mezcla nomás. ¿Ya? Entonces con eso se calcula la entalpía del condensado. Ya que en este caso es la presión atmosférica y la temperatura del estado 2. No sé si queda claro. No sé quién habló, pero quedó claro cómo se calcula.
¿Aló? ¿Alguien dijo algo? Aló, sí, eso de que se me cayó la internet cuando estaba hablando. Pero, Al final necesitamos como tres estados para calcular en una mezcla de agua, o sea, de aire vapor de agua. sí, Porque pues, como tenemos que ocupar la temperatura y el frío. sí, pues, necesitáis tres propiedades, porque al final ya no es solamente o sea, ya no es una sustancia pura al final, ¿ya? Así que necesitan esas tres propiedades. Pero la presión al final siempre es como conocida, todos los problemas que he visto al menos son a presión ambiente. Ahora, por ejemplo, es interesante pensar cuando tú tenías un compresor, ponte tú, y qué pasa con esta fracción de vapor cuando no metías un compresor. Y de hecho hay toda una rama que es la neumática, que para acondicionar el aire al final, para ocuparlo, ponte tú, no sé, pues, el aire se ocupa en distintos procesos industriales y cómo tenéis que acondicionar ese aire, con qué calidad tenéis que cumplir, esperar cómo lográis que ese aire quede como con la humedad que tiene que tener, ¿cachai? Por ejemplo, para que no dañe un equipo, para que un árido que tengáis no se te empiece a aglomerar y no sé, pues después no salga una tolva, ¿cachai? Como ese tipo de cosas. También hay otra rama que no es a presión constante, o sea, o a esta presión atmosférica, ¿ya? Entonces eso, pues chiquillos, yo pensé que iba a faltar tiempo, como de hecho estamos justo, no hice la parte B del ejercicio porque les quería proponer que si la querían hacer ustedes, que me la manden por correo y yo les doy unos puntos para la prueba. Weón. Así que lo voy a dejar Parece. propuesto, ¿ya? Puede ser del orden de unos 3 puntos, sí, tampoco puede ser tanto. Si al final es ver el caso, pero algo es algo, po, ¿no? Sí, buena. ¿Y para cuándo? No sé, pues no sé cómo están ustedes de tiempo. Po. El certamen es la otra semana, ¿cierto? Sí, pues el 25, si no me equivoco. Ya. Entonces, ¿cuándo creen que lo pueden mandar? Porque mira, Igual, se supone que la clase que viene. Sí, pues esta es la última clase de ciclometría, pues. Espérate, el certamen no es esta semana, entonces. No, pues. no, Es la creo otra. que el profe iba a pasar como las aplicaciones de psicometría esta semana, se supone. Sí, pues. Sí, pues. Sí, pues de hecho van a haber temas interesantes igual, pues que, por ejemplo, las torres de enfriamiento, todas esas weas son súper choradas. Weón. Como que esta wea te abre como una nueva dimensión de la vida. ¿Ya? Ya, pues entonces, no sé, ahí me la mandan ustedes, pues. Entonces no me la van a mandar el 26, pues. Weón. O sea, háganlo cuando estudien, pues cuando estén estudiando la weá me mandan. Y en verdad lo que quiero que me manden es la carta ciclométrica. ¿Ya? Quiero que me manden la carta ciclométrica, ¿no? Oye, Pablo, Entonces, ¿y la carta psicométrica funciona como el... ¿cómo ¿Mm? es que? Oye, Pablo, en el IS para crear la carta, eh, Ah, es ya, igual. sí. Sí. Eso les voy a explicar. Cosa que después ustedes van a ver esta preclase y van a saber hacer todo en INIS. Que es lo importante. Property plot. Ay, no estoy conectado al VPN. Weón. Me tiene podrido esta cuestión. Podrido esta cuestión del VPN. Weón. Voy a dejar de grabar.